Iglesia, vamos a continuar con la serie sobre la perseverancia de los santos. Esa es la serie que estamos enseñando. Y hoy vamos a la enseñanza número 3 de lo que es la perseverancia. Y hoy vamos a ver la perseverancia en la iglesia. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, la perseverancia en la iglesia. Hermanos, una de las cosas que a todo ser humano nos cuesta es perseverar. Eso lo hemos estado viendo en la palabra, o hemos estado viendo que aún en lo natural al ser humano le cuesta mucho perseverar en las cosas. Al ser humano le cuesta perseverar en aquello que dice: yo voy a hacer esto. Generalmente para los cambios de año la gente dice: voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a bajar de peso, voy a empezar a hacer dieta. Y eso al final le dura muy poco. Otros inclusive, hablando un poco más de la iglesia, algunos dicen: voy a empezar a congregarme más, voy a empezar a leer la Biblia más, voy a empezar a orar más, voy a empezar a meterme más con Dios. Sin embargo, como pasan los días, hermanos, generalmente las personas desisten, se desinflan, como decimos nosotros, y no perseveran. Sin embargo, hemos visto que la perseverancia debe ser un distintivo de un cristiano. Nosotros somos diferentes al resto del mundo. La iglesia debe ser diferente al resto del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser diferentes. Hermanos, y cuando hablamos de ser diferentes, tenemos que ver la perseverancia en la iglesia, hablando de congregarnos, tenemos que verlo como algo diferente en nuestras vidas. Yo creo que la mayoría que estamos en este lugar, la mayoría venimos de un contexto de iglesia tradicional, donde en la iglesia tradicional nadie se preocupa por ir a la iglesia. En la iglesia tradicional, la mayoría de personas van a la iglesia cuando no tienen nada que hacer. Van, como decimos nosotros a veces de una manera jocosa, decimos de mes en cuando. Y eso se hace en la iglesia tradicional. La gente va a la iglesia, hermanos, dicen, algunos tienen el dicho de cada muerte de obispo. Nosotros decimos a veces que las personas vienen a la iglesia y es como ver una estrella fugaz pasar, rara vez se ve pasar. Y así muchas personas dicen ser creyentes, hermanos, pero a la hora de practicar el cristianismo, hermanos, parece que estamos en una gran deficiencia. Porque la misma iglesia cristiana estamos cayendo en el mismo error, donde no le estamos tomando importancia a perseverar en la iglesia, a congregarnos en la iglesia. Uno de los grandes problemas de la iglesia moderna actual es esa. Las personas casi no se congregan. Muy pocos se congregan. La mayoría de gente dice ser creyente, dicen ser cristianos, pero realmente muy pocos se congregan. Hermanos, si entendiéramos la bendición que significa congregarse, hermanos, si entendiéramos eso para la bendición que nosotros tenemos de poder congregarnos con toda libertad, porque hay muchas personas en este momento en otros países, hermanos, donde no tienen la libertad que nosotros tenemos. No tienen la libertad de poder aplaudir, de poder alabar al Señor, y mucho menos la libertad de poder traer una Biblia en nuestras manos y poderla abrir con toda libertad y poder escuchar el mensaje con toda libertad, sin ningún temor. Hermanos, esa libertad a veces no la valoramos. Hay lugares hoy en día, sin hablar de tiempos atrás, pero hoy en día donde, hermano, usted por tener una Biblia, o por si alguien se da cuenta que es cristiano y que usted adora a Cristo, le puede costar su vida. Eso le puede costar a usted su vida. Entonces, hermanos, eso a modo de introducción para entender, porque mi deseo es que usted tome en serio el congregarse y usted valore lo que es la iglesia, porque parece que algunas personas no toman en serio congregarse, aún diciendo ser cristianas, y no toman en serio lo que significa pertenecer a la iglesia de Cristo, en este caso. Yo quiero que vayamos un momento a 1 Corintios capítulo 11, del 17 al 22. 1 Corintios capítulo 11,
Del 17 al 22, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, una iglesia que era una iglesia conflictiva, era una iglesia problemática. Y era una iglesia problemática por el hecho donde estaba ubicada esta iglesia, ubicada en un puerto de Corintio, como decir nosotros acá Punta Arenas, o decir Limón, donde había mucha depravación sexual en ese lugar. Y ahí se establece una iglesia, pero en esta iglesia es una iglesia desordenada. Pablo tiene que ponerle orden a la iglesia. Y hermanos, parece que ahí la iglesia de Corintio había un gran problema. No estaban entendiendo lo que significa congregarse como iglesia, como pueblo. Vea lo que dice la palabra. Primera de Corintios 11, del 17 al 22 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oigan, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Él dice, ustedes se reúnen, pero entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay problemas. Y él dice que él lo cree. ¿Por qué lo cree? Dice el verso 19, porque es preciso o es necesario que entre vosotros hayan disensiones o hayan problemas, desavenencias, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, porque hay personas que dejan de ir a una iglesia porque tienen problemas. Problemas a veces, como he escuchado y lo he dicho hasta la saciedad, oír personas diciendo, dejé de ir a una iglesia porque Julano no me saludó. O porque Julano me hizo una mueca. Es increíble. Entonces Pablo dice, pero es necesario que entre ustedes o entre nosotros hayan desavenencias. ¿Por qué? Para ver cuál de ustedes es aprobado de verdad delante de Dios, y no decir, me voy de la iglesia solamente porque no me gustó algo. Eso significa que estaría desaprobado delante de Dios porque no ha entendido lo que es la iglesia de Cristo. Seguimos leyendo, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro, oigan esto, y otro se embriaga. En otras palabras, se emborrachaban. A la hora de ellos tomar la cena, había una cena que se llamaba la cena ágape. Era la cena del amor. Eso era muy normal en aquel tiempo para poder tener coinonía entre los hermanos. La cena ágape. Pero dice Pablo que ellos se reunían y algunos comían de más y otros quedaban con hambre y otros hasta se emborrachaban. O sea, nada más imagínense cómo podría ser la iglesia, para que tengan una idea. Y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y ojo a eso, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y ojo a esto, menospreciáis la iglesia de Dios. Y es que muchos parecen no apreciar la iglesia y saber o entender qué significa y representa la iglesia de Cristo en este caso. Dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo dice, yo no los alabo a ustedes en esto que están haciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no le estaban dando realmente el significado, la importancia que tenía la iglesia y reunirse como hermanos en Cristo, reunirnos como pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Dios, hermanos, no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios, dice la palabra. Vamos a ir un momento a Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10, donde Pedro habla y enseña realmente que somos el pueblo de Dios, la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10.
Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Y ahí viene un título arriba y dice, el pueblo de Dios. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oigan esto, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Oigan, hermanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, si usted dice ser creyente y pertenecer a una iglesia local, hermano, es porque usted entiende que Dios ha tenido misericordia de usted y que usted ahora es parte del pueblo de Dios. Amén. Y como parte del pueblo de Dios, hermano, usted debe valorar congregarse, debe valorar y perseverar en congregarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie puede decir ser parte de la iglesia o ser parte del pueblo de Dios si no se congrega, si no persevera en congregarse. Hermanos, pero lamentablemente algunos erróneamente tienen un pensamiento no cristiano, no creyente, y déjeme decirle, muy personalmente creo un pensamiento de mundo donde piensan cosas como estas. He oído gente diciendo, es que no es necesario congregarse tanto. He oído personas que dicen ser cristianas y han dicho, ha salido de su boca, interesantemente la palabra dice que lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y dicen, no es necesario congregarse tanto. Hermanos, Dios nos manda a congregarnos. No entiendo cómo alguien que dice ser cristiano puede decir que no es necesario congregarse tanto. Cuando hay personas que anhelan y desean congregarse como nosotros lo hacemos con toda libertad y no lo pueden hacer. He oído a otros diciendo, es que yo en mi casa oro y leo la Biblia. Hermano, déjeme decirle con todo amor y respeto, y usted tiene que ser testigo de esto. Hermanos, a nosotros nos cuesta. Usted a veces ora y lee la Biblia, es cierto, en su casa, pero usted no lo hace todos los días. Y se lo voy a poner aún diferente, hermano. A veces usted lee y hay cosas que usted no entiende. ¿A alguien le pasa? Ahora, ¿por qué entonces es necesario venir a congregarse? Porque para eso Dios establece pastores para la iglesia que se preocupan por estudiar la palabra, por orar, para que Dios nos hable, para poder hablarle a la iglesia de parte de Dios, no de parte de nosotros, pero sí de parte de Dios, para que usted salga de este lugar diciendo, ahora entiendo lo que Dios me está hablando en su palabra. Es necesario congregarse. Por otro lado, hermanos, a mí como pastor, y creo que la mayoría de pastores, hermanos, si hay algo que nos entristece y nos desinfla, por usar un término, hermanos, es ver la iglesia vacía. Cuando uno ha orado y ha preparado un sermón, un mensaje, que ha durado la semana preparando para poder traer un mensaje, esperando que Dios hable a la iglesia, y la iglesia parece no interesarse por el mensaje de la palabra de Dios. Y eso creo que pasa en la mayoría de pastores, porque nosotros deseamos compartir el mensaje y que ese mensaje traiga un cambio a la vida del creyente, a la vida del oyente. Ese es nuestro deseo. Escucho a otros decir, es que escucho prédicas por internet. Hermanos, hoy tenemos de alguna manera esa facilidad, esa bendición. Aún nosotros mismos grabamos las enseñanzas y las pasamos por internet. Las pasamos en YouTube. Pero hermano,
Aunque tengamos esa herramienta que es una bendición, porque tal vez por X cosa yo no pude congregarme definitivamente ese día, yo puedo escuchar el mensaje, puedo escuchar el sermón, hermano, pero eso no es suficiente de lo que Dios demanda de nosotros, porque Dios quiere a un pueblo que le alabe, que le adore como pueblo de Dios, donde vengamos juntos, no solo a alabarle y adorarle, sino a escuchar el mensaje como iglesia. Como pueblo de Dios. Entonces, el que usted se quede en su casa escuchando el mensaje, hermano, usted no está reunido con el pueblo de Dios como iglesia para recibir el mensaje. Es muy diferente. Yo no sé si ustedes escuchan una enseñanza. Yo en lo personal escucho a otros buenos predicadores que tienen buena enseñanza, hermano, pero la iglesia es la iglesia. Congregarse es congregarse, no es igual. Escucho a otros que dicen algo como esto: yo estoy bien, otros están peor. Hermano, el que dice eso, yo no sé a qué se refiere con estar bien. Porque el problema, hermanos, a veces es que las excusas es la evidencia de un corazón mentiroso y engañoso. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Cuando alguien dice, es que yo estoy bien, otros están peor, y eso lo pone como una excusa para no congregarse, hermano, ay, ay, ay. Porque esa es la excusa. Al ver a otros que están peor, él se está poniendo como bien, hermano. Cuando la Biblia enseña también de que no hay bueno ni aun uno. Todos necesitamos de Cristo. Todos somos pecadores y necesitamos venir a reunirnos como iglesia para que Dios haga la obra en nosotros. Entonces, eso es una excusa muy barata. Otros dicen, es que yo no voy a la iglesia o dejé de congregarme porque en la iglesia todos son unos hipócritas. Hermanos, eso lo he escuchado de muchas personas. Y eso es lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Porque igualmente no ha entendido que la iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos que somos pecadores. Que somos llamados santos, pero es por la gracia y la misericordia de Dios. No somos llamados santos, hermanos, para decir que ya somos perfectos y no pecamos, todo lo contrario. Todo lo contrario, seguimos pecando. Seguimos fallando, hermanos. Cristo todavía debe ser formado en cada uno de nosotros. La Biblia dice que debemos de llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿usted se imagina poder alcanzar la medida, la estatura y la plenitud de Cristo? Usted como hombre, como mujer. Hermanos, llegar ahí es imposible, pero estamos llamados a eso. Y esa es la obra de Dios, esa es la obra en su palabra, de Él transformarnos por su palabra. En relación a esto, ve lo que dice Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Me dicen amén cuando lo tienen. Efesios capítulo 4. De ahí donde estaban de Pedro para atrás, ahí les llegan a Efesios. Hermanos, ve lo que nos enseña aquí la palabra en Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Dice Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, porque Pablo escribe la carta estando encarcelado. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, o sea, ser mansos, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor. Hermanos, Pablo dice que nosotros debemos de soportarnos los unos a los otros en amor. Entonces, el hecho de que alguien diga de que no va a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas, hermanos, sería que no ha entendido todavía el deseo de Dios o la palabra de Dios, porque la palabra me enseña que debemos de soportarnos unos a otros en amor. Ahora, hermanos, ¿cuántos creemos que a veces hay algunos hermanos difíciles de soportar? Tal vez hasta el pastor es difícil de soportar. Pero hay que soportarlo. Al igual que yo como pastor, pues se la voy a devolver. Hay que soportar a las ovejas. Hay ovejas difíciles de soportar. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Otra vez, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos. Oigan esta palabra, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, dice que debe haber una solicitud, debe haber un deseo de guardar la unidad dentro de la iglesia. En el vínculo de la paz, un vínculo es algo que todos tenemos en común. Y es la paz, debe haber paz entre nosotros. Porque ese es el deseo de Cristo para la iglesia. Como iglesia, como pueblo de Dios. Hermanos, somos el pueblo, la familia de Dios. Hermanos, y hablando de eso otra vez, de que algunos son difíciles de soportar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros o de ustedes tienen dentro de su familia algunos difíciles de soportar? Entre la familia natural estoy hablando. Puede ser un hermano, puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser, no sé, pero hay difíciles de soportar. ¿Y usted qué debe hacer? Aprender a soportar, es su familia, es su familiar. Porque, hermanos, uno a veces oye personas diciendo, es que yo no me quiero juntar con fulano o lo dejo de tomar como familia porque es difícil de soportar. Pero déjeme decirle que va a seguir siendo su familia, aunque sea difícil de soportar. Entonces, hermanos, ¿no es mejor aprender a vivir soportando? Termina diciendo el verso 4, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, es la misma fe que compartimos. Es el mismo bautismo. Es el mismo Dios que es nuestro Padre, que debe estar en todos. Y debemos de vernos como iglesia, como familia. Hermanos, entonces no puede haber excusa para no congregarse aún porque alguien diga que ahí hay hipócritas. Hermanos, y déjenme decirle esto con todo amor y respeto, pero todos tenemos algo de hipócrita. Todos, absolutamente todos. Hace unos días atrás di una enseñanza sobre los fariseos, de cómo el Señor los trata de hipócritas. Y viendo la enseñanza, yo le decía, Señor, porque la palabra debe hablarme a mí primero, yo decía, Señor, todos tenemos algo de hipócritas. Somos hipócritas. Entonces, el hecho de que alguien diga que no va a una iglesia porque son un montón de hipócritas, bueno, es una verdad, todos tenemos algo de hipócritas. Pero eso no puede ser una excusa para no congregarse, para no perseverar en congregarse en una iglesia y tener una iglesia
local. Amén. Veamos qué nos enseña la palabra, hermanos. En este caso el apóstol Pablo con respecto a Cristo y a la iglesia. De cómo ve el apóstol Pablo a Cristo y a la iglesia en Efesios capítulo 5 del 23 al 27. Efesios capítulo 5, estábamos en el capítulo 4. Vea lo que dice en el capítulo 5. Del versículo 23 al 27. Hermanos, yo sé que este pasaje lo tomamos siempre para hablar del matrimonio, para hablar en relación a lo que es el hombre como cabeza de hogar y la mujer como ayuda idónea. Hermanos, y se puede aplicar el pasaje, pero la centralidad del pasaje, lo que Pablo quiere dar a entender acá es lo que es la relación de la iglesia con Cristo. Eso es lo que Pablo quiere enseñar en este pasaje. Porque recuerden, aquí Pablo le está hablando a la iglesia. Vea lo que dice ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ahora yo te hago una pregunta. Hermano, si usted dice ser cristiano y ser parte del pueblo de Dios que la palabra enseña que es el cuerpo, hermano, ¿usted ha visto un cuerpo caminar sin cabeza o una cabeza sin cuerpo? Hermano, eso solo en las películas. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo, hermano, usted debe pertenecer a una iglesia y congregarse en una iglesia, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, voy a ponerle un ejemplo muy fácil y sencillo. Hermanos, ¿cuántos en este lugar se cortan las uñas? Yo espero que todos, ¿verdad? Hermano, mientras que usted tenga las uñas ahí, eso es parte de su cuerpo. A tal punto, hermanos, que si usted lo majan o usted se la jala, a usted le duele. Y depende cómo lo majen ahí en la uña, hermanos, sus ojos van a empezar a llorar y sus ojos están muy largos de allá abajo, de sus uñas. O un dedo, la uña de un dedo. ¿Cuántos se han doblado la uña de un dedo? Y duele, ¿y le duele a qué? A todo el cuerpo. ¿O no? Hermano, pero cuando usted se corta las uñas, ojalá que las tenga largas, y usted saca un buen pedazo de uña, hermano, usted puede morderlo, no sé, usted puede doblar la uña, usted puede botar la uña, patear la uña y a usted le duele. ¿Por qué? Porque dejó de ser parte de su cuerpo. Una persona que no se congregue, hermano, regularmente y diga que es cristiano, hermano, y diga todas esas cosas que yo dije antes, que no es necesario congregarse tanto, que para eso yo leo la Biblia en la casa, oro en la casa, que yo escucho prédicas por internet, o que yo estoy bien, otros están peor, o yo no voy porque hay un montón de hipócritas. Hermano, muy probablemente es una uña desprendida del cuerpo. Muy probablemente. Porque si la palabra dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, tenemos que estar unidos en ese cuerpo y en esa cabeza que es Cristo. Y si Él es la cabeza, Él como cabeza nos demanda a congregarnos, porque Él es la cabeza. Ahora, hermanos, cuando yo le doy una orden a mi mano y yo le digo a mi mano que haga esto, ¿de dónde viene la orden? De la cabeza. Una persona que tenga un accidente, hermano, si depende del golpe, si le da algo en la cabeza, él no puede mover sus manos, sus pies, su cuerpo, porque la cabeza está dañada.
Es la que le manda la señal al resto del cuerpo para que haga las funciones, las cosas. Y si yo soy cristiano y digo que soy creyente y Él es la cabeza, que es Cristo, y no me congrego, hermanos, yo no estoy obedeciendo a la cabeza. Ahí hay un problema. Y un gran problema. ¿Cuántos me están entendiendo? Sigue diciendo. Verso 24, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo, porque Él es la cabeza. Así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. No estoy predicando sobre eso, así que no se asusten, mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia. Pregunto, hermano, ¿cuánto ama usted la iglesia? Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. ¿Cuánto amamos nosotros la iglesia? Dice verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, entonces vemos la relación de Cristo y la iglesia, y de la iglesia y Cristo, hermanos, no puede separarse. Nadie puede decir que pertenece a Cristo si no pertenece a una iglesia local, en este caso. Ahora, veamos, hermanos, en la palabra la vida de los primeros cristianos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 2, versos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2. Del 41, Hechos. Hechos capítulo 2, yo dije Corintios. Perdón, tienen que aprender a soportarme. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Hechos 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47, dice así la palabra. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces imagínense en 3,000 miembros de una iglesia ya. Aquí empieza la iglesia a formarse. 3,000 personas se convirtieron al evangelio. Y dice la palabra en el verso 42 inmediatamente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ya empezaron a vivir como pueblo, como comunidad de Dios. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando, diga conmigo, perseverando. Oigan, y perseverando unánimes. ¿Cada día en dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow. Hermanos, yo quiero tocar 4 puntos importantes en esto que acabamos de leer. Número 1, en la iglesia recibían la doctrina o la enseñanza de Cristo por los apóstoles. Hermano, es necesario venir a la iglesia para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. 2, tenían comunión unos con otros. Hermano, es necesario que tengamos comunión unos con otros. Es necesario que usted conozca a su vecino, a su hermano que está a la par. Hermanos, si yo sé que eso a veces es un poco difícil,
Y yo lo he visto, hermanos, a conforme la iglesia crece es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces no se conocen o no nos conocemos entre nosotros. Hermanos, pero es necesario que nos conozcamos. Es necesario que usted sepa, hermano, quién es de la iglesia y quién no es de la iglesia. Y que usted pueda conocerle. Y por lo menos saludarle en la calle. Por lo menos saludarle en la calle. Ahora, por ahí igual lo que decíamos antes, algunos de, es que no me saludan y no sé qué. Eso no es una excusa. Pero sí es necesario, hermano, si usted sabe y ha visto a alguien que viene regularmente a la iglesia, hermano, por lo menos salúdelo. O vamos a hacer lo mismo en la iglesia tradicional, hermanos. No somos la iglesia tradicional, somos la iglesia de Cristo. Donde en la iglesia tradicional, hermanos, nadie le importa el que se sienta a la par. En la iglesia tradicional, hermanos, hay un momento donde se supone hay que darle la paz al que está a la par. Y a veces la paz es como, la paz sea contigo. Sí. Esa es la realidad. Y a veces, inclusive, generalmente, en la iglesia tradicional hay personas que cuando llegan a la iglesia lo primero que hace es ver dónde se sienta para, ay, es que ahí está Julano y Julano no me cae muy bien. Entonces mejor me siento en otro lado para no tener que decir la paz sea contigo, porque yo quiero matarlo. No me cae bien. Y a veces la iglesia caemos en lo mismo. A veces la iglesia de Cristo cae en lo mismo. Hermanos, donde tal vez vemos a alguien, a Julano, y decimos, es que no me cae muy bien, pero nunca le he hablado. Hermanos, quiero contarles algo que me pasó a mí hace unos años atrás, en mi pueblo. Yo a veces acostumbro ir a correr, y ese día salí a correr, y cuando venía ya no daba, entonces venía caminando. Y llegó una señora que yo siempre la había visto, era parte del pueblo, y esa señora llegó y venía así de frente, y llegó y se paró al frente mío y me dice, yo quiero que me diga una cosa, me dice ella. Digo, ¿qué sería? Me dice, ¿por qué es que yo le caigo mal? Y me quedo yo viendo a la señora y le digo, ¿cómo? O sea, a mí no me cae mal. Y me dice, es que yo siento que yo le caigo mal a usted y entonces usted me cae mal a mí también. Me dijo la señora. Y entonces ahí yo le dije, no, discúlpeme, para nada. Y ahí conversamos un tirito. Y después de eso, bueno, la señora yo creo que ya no vive ahí en el pueblo, no la volví a ver. Pero después de eso, donde los víamos, hola, ¿cómo está? Pero por lo menos ella tuvo el valor de llegar y arrimarse a mí y decir, porque yo le caigo mal. Ella tenía ese concepto. Hermanos, a veces hay personas que dicen que le cae mal a alguien porque nunca lo ha tratado, porque nunca le ha hablado, porque nunca le ha conversado. Y algunos tenemos cara de cae mal. Yo tengo ese don. Pero bueno, hermanos, pero es interesante esto. Entonces la palabra aquí dice, en lo que estamos viendo, que ellos tenían comunión unos con otros. Y hermanos, el tercer punto, se manifestaba el amor entre creyentes. Se manifestaba el amor entre creyentes. Hoy parece que el amor no se manifiesta entre creyentes. Claro, hermanos, debemos de tener cuidado. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, hermanos, pero deberíamos de darnos, como dice la palabra, un ósculo santo. La Biblia habla de un beso santo. Un beso en la mejilla, un abrazo a un hermano en Cristo. Y como le digo, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos hermanos que han caído en pecado porque ese beso, ese abrazo iba cargado de mucho, mucho amor, dijo alguien por ahí. Y eso hay que tener cuidado. Pero la Biblia nos muestra que debemos de saludarnos con un beso santo, hermanos, un abrazo santo en el Señor.
porque somos hermanos en Cristo y debemos demostrar el amor de Dios entre nosotros. Hermanos, por eso es importante congregarnos. Amén. Y el último punto de eso que acabamos de leer en Hechos es: los salvos serán añadidos a la iglesia de Cristo. Hermanos, los salvos serán añadidos a la iglesia de Cristo. Hermanos, si usted viene a este lugar es porque se entiende y se cree de que ahora usted es salvo porque le ha entregado su vida a Cristo. Y si usted no lo ha hecho, hermano, y viene a este lugar, yo le invito a que se arrepienta y se vuelva a Cristo, acepte la cruz. Él murió por usted en la cruz para que usted sea salvo. Pero debes de venir a Él en arrepentimiento y fe para que seas salvo y Dios te añada a la iglesia de Cristo, a su pueblo, y seas parte de su cuerpo. Eso es lo que Dios desea, para que seas parte de la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, si es verdad que no es necesario, oigan esto, si es verdad que no es necesario perseverar para congregarse, hagámonos las siguientes preguntas. Porque muchos dicen que no es necesario congregarse tanto. Primer pregunta: ¿por qué se le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo? Si no es necesario congregarse tanto, ¿por qué a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo? Hermanos, un cuerpo es eso, es un cuerpo. Hermano, un cuerpo no está mutilado, y si está mutilado, está muerto. ¿Entienden qué es mutilado? Que está despedazado. La Biblia habla, nos llama que somos la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo debo ser parte de ese cuerpo. Yo no puedo estar fuera del cuerpo. Amén. Segundo, si no es necesario congregarse, ¿para qué Cristo estableció ministerios para la iglesia? La Biblia habla de ministerios para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué Cristo entonces establece ministerios en una iglesia si no es necesario congregarse, si no es necesaria la iglesia? ¿Cuántos me entienden? Entonces, ¿para qué Cristo estableció ministerios? Sería algo sin sentido, sería como decirle a Dios, decirle al Señor: Señor, usted se equivocó. No, Él no se equivocó. Lo que equivocados somos nosotros. Son muchos que pretenden decir ser creyentes y honrar a Dios cuando no quieren congregarse, no quieren perseverar en congregarse en una iglesia local. Tercera pregunta: ¿para qué Cristo estableció pastores para la iglesia entonces? También, no solamente ministerios, sino uno de los ministerios muy enfáticos es el de pastoreo. ¿Para qué Dios establece pastores en la iglesia? No tendría sentido entonces. ¿Para qué pastores en la iglesia si no es necesaria la iglesia o congregarse tanto? No, el Señor establece pastores en la iglesia. Pastores que enseñen su palabra, que hablen su palabra. Hermanos, y ojo a esto, quiero dar un comercial acá y quiero motivarle a usted, hermano, ahora que estamos hablando de que persevere en congregarse. Hermanos, quiero iniciar, y por eso he estado dando esta serie corta. Estoy estudiando una serie que se va a titular La Sana Doctrina. Quiero predicar sobre la sana doctrina. Porque, hermanos, la iglesia hoy está en un déficit de lo que es la sana doctrina. Y la mayoría de la iglesia no sabe ni qué es sana doctrina. Y hoy hay pastores que están en las iglesias, y muchos no llamados por Dios, no puestos por Dios, y no les interesa enseñar la sana doctrina tampoco en las iglesias. Hermanos, pero para usted entender también la palabra, usted debe congregarse. Hermano, yo no sé si usted lo ha notado, acá yo predico por series, porque me interesa enseñarle bien el consejo de Dios de la palabra. Yo no predico hoy una cosa y el otro domingo otra cosa y el otro domingo otra cosa sin que tenga relevancia o sea parte de un tema que me deje una enseñanza.
Porque usted necesita aprender la palabra. Y yo necesito delante de Dios enseñarle la palabra de verdad. Porque un día voy a dar cuenta a Dios de usted, de la iglesia en la cual Dios me puso. Y lo vuelvo a decir, como lo he dicho en otras ocasiones, hermano, yo no vengo a perder el tiempo. Yo vengo a enseñar la palabra. Esperando de que usted venga con el deseo de que Dios le hable, que le enseñe a través de la palabra. Amén, iglesia. Hermanos, ¿por qué? Cuarta pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo estableció iglesias en los viajes misioneros? Todo el libro de los Hechos habla de cómo en la iglesia empezó a expandirse y cómo Pablo fue enviado, y en todos los lugares donde él llegaba, él dejó o él estableció iglesias. Y en cada iglesia él estableció pastores, ancianos, presbíteros, que es prácticamente la misma palabra, eran los encargados del rebaño de esa iglesia. Entonces, ¿cómo algunos dicen que no es necesario congregarse o que la iglesia no es importante? Y quinta pregunta, ¿por qué la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento eran dirigidas a iglesias? La mayoría de las cartas eran dirigidas a iglesias. Solo las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, eran dirigidas a Tito y a Timoteo, que eran pastores ya, que estaban en una iglesia ya. El resto de las cartas eran para dar instrucciones a las iglesias que ya estaban establecidas. No eran cartas personales, eran cartas para toda la iglesia. Sexta pregunta, ¿por qué el Señor, si no es necesario congregarse, por qué el Señor Jesucristo le escribe en Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia? Él toma un momento para hablarle exclusivamente a 7 iglesias en Asia, para hablarle de cómo estaban ellas, cada una de ellas, de las cuales de las 7 iglesias solo habían 2 en las cuales Dios les aprobaba, diciéndole, van bien, sigan por ahí. Pero 5 estaban erradas. 5 tenían cosas que mejorar, tenían cosas que escuchar para que fueran cambiadas su conducta, su manera de vivir. Y eran las iglesias que se les escribió. Porque muchos toman la iglesia como nada. Hermanos, tomando todo esto en cuenta, lo que hemos hablado hasta ahora, no podemos tomar a la ligera lo que nos enseña la carta de Hebreos en capítulo 10, del 23 al 25. Hebreos capítulo 10, del 23 al 25. Hebreos está después de Timoteo, de Tito, antes de Pedro, Juan, ahí está Hebreos. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer versos del 23 al 25, hermanos, y recuerde todo lo que hemos venido hablando. En relación a congregarnos, la importancia de la iglesia, el perseverar en congregarnos, el perseverar en la iglesia, dice Hebreos capítulo 10 del 23 al 25. Dice así, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿El día de quién? El día de Cristo. Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando habla de algunos tienen por costumbre, es esa costumbre de voy cuando tengo tiempo, voy cuando no tengo nada que hacer. Hermanos, la iglesia, congregarnos no es, hermanos, por costumbre, es por necesidad y por amor a Cristo.
Ahora entonábamos un canto donde le decíamos, Señor, enamórame más de ti. Hermanos, parte de estar enamorados del Señor es el anhelo y el deseo por congregarnos. Es el anhelo y el deseo por perseverar en la iglesia, en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Hermanos, porque cuando usted está enamorado de alguien ha estado enamorado acá. Hermano, cuando usted está enamorado, usted quiere estar todos los días ahí en la casa de Julano o Julana metido. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Qué dicen los suegros y las suegras? Hermano, eso es una realidad. Pues si hermano, nos entendemos de que se le llama la casa de Dios y estamos enamorados de Él, hermanos, debemos de anhelar venir a congregarnos y estar con Él. Como iglesia, como pueblo, porque somos la novia del Señor, así enseña su palabra. Somos la novia de Cristo, Él es el esposo, Él es el novio. Debemos estar enamorados de Él. Hermanos, termino con esto solamente. Recuerda, iglesia, recuerda. Por favor, recuerda, debes de aprender a perseverar para congregarse más regularmente. Hermano, debes de aprender esto. Si eres un cristiano verdadero, si le has entregado tu vida a Cristo y quieres enamorarte más del Señor, debes de aprender a perseverar en la iglesia. Debes de aprender a congregarse más seguido, más regularmente. Como dice Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Hoy más que nunca su iglesia debería estar buscando su rostro, escuchando su palabra, esperando este día grande y glorioso. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Dios, por habernos permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande y maravilloso que tú nos das de poder congregarnos, de poder venir, Señor, a una iglesia local y poder alabar tu nombre, adorar tu nombre, Señor, y recibir el mensaje de tu palabra con esta libertad tan hermosa que tenemos hoy, cuando hay muchos que no la tienen, Señor. Y por otro lado, perdónanos, Dios. Perdona a tu iglesia, a tu pueblo, porque a veces, Señor, realmente tenemos el congregarnos como una costumbre tradicional y no realmente como algo que apasiona nuestro corazón, no como algo que debe ser realmente parte de nuestra vida como cristianos. La iglesia, congregarnos regularmente, Señor. No solamente para venir a alabar y adorar tu nombre, Señor, sino para recibir el mensaje de tu palabra. El mensaje que tú tienes para nosotros, para que nuestra vida sea transformada. Porque necesitamos crecer y madurar a la estatura y la plenitud de Cristo, dice tu palabra. Señor, enséñanos a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos unos a otros. A vernos como un cuerpo, Señor. A vernos como la familia de Dios. Como una iglesia que tú has llamado y escogido. Señor, a vernos realmente como lo que tú dices que somos, el pueblo de Dios. Padre, gracias en esta hora. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, ahora y siempre. Amén y amén.